¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, experiencias, anécdotas. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos mi querido amigo y colaborador Miguel, 09 Michael, Gastón Montenegro, Ubaldo, Guillermo Electricista, Juanqui, Juanpi, Cobursa, Tito, bueno, Eugenio, montón de amigos que se vienen acercando y no faltan a ninguna charlita. La verdad que da gusto tener amigos, seguidores tan fieles y bueno, la verdad me llena de orgullo. Bueno, cuando estoy posicionado en este lugar, ustedes saben que algo les voy a mostrar, algo vamos a ver, algo vamos a hablar. Esta va a ser una charlita que quizás no contenga mucho tema de actualidad, dado que bueno, la charlita nació en base a un comentario que yo hice medio al pasar cuando desarmé el cabezal de compresor. O sea, si bien la consulta no es netamente por el compresor, pero yo en un momento dije que cuando chico, cuando casi adolescente, quería hacerlo andar a modo motor 2 tiempos con válvulas. En aquella época, si bien eso ya existía, estaba muy en desarrollo. Motor 2 tiempos con válvula, medio difícil. Pero bueno, no dejaba de ser la idea de un chico. Y un muchachito, un suscriptor que yo a veces lo menciono, dado que hace preguntas muy puntuales, preguntas con mucho rigor, y ya se nota que el chico tiende a preparador de motores, o sea, sabe de cálculos de cubicación, de relación de compresión, de un montón de cosas que quizás por ahí otras personas no les prestan atención. Entonces, bueno, le llamó la atención cómo pensaba yo en aquel momento hacer el desarrollo. Si bien el compresor que yo quería poner en marcha a modo explosión no era este, se podía sacar el cilindro, pero era bastante parecido. Espero no aburrirlos, espero hacer memoria, dado que para esta charlita hubiese estado lindo tener los croquis que conservo en mi casa, en algún lugar. En el baúl de los recuerdos está seguro, tengo una caja de madera donde antiguamente mi familia guardaba, mis antepasados guardaban las escrituras, montones, pero montañas así de impuestos, se han utilizado para prender el fuego del asado cuando por ahí se hacía asado todos los domingos. Pero me quedó el baúl de los recuerdos y ahí debo tener los croquis de ese desarrollo que yo quería hacer. Que a veces los veo, como he visto varias cosas de cuando tenía 12, 13, 14, 15 años, y no sé de dónde la saqué, nadie nace sabiendo, calculo que debe haber sido un plagio involuntario, pero bueno, la verdad que a veces uno se da cuenta de determinadas cosas solo y se podría llamar autodidáctica quizás. Pero bueno, basta de preámbulos y vamos a lo que yo más o menos tenía pensado. Y bueno, espero me sepan disculpar porque voy a ir haciendo memoria. Si bien tengo los conceptos claros de lo que quería, como que lo estoy viendo, pero por ahí algunas cosas no me acuerdo cómo iba a llegar a determinadas
soluciones mecánicas. Voy a guardar esto, que lo tenía preparado, lo tengo preparado para hacer un par de pruebas extremas en picos del oro y llaves francesas. Lo voy a poner en la morsa. Espero no pasarme de fuerza y romper las herramientas. Justo me quedó acá porque estaba haciendo un par de videitos de esos. Pero bueno, vamos a lo serio. Yo esto el otro día lo dejé prácticamente desarmado. Voy a preparar un trapito para limpiarlo porque le eché aceite para probar el funcionamiento de las valvulitas. Eso lo hice después de terminar el video. Pero bueno, quiero que sepan que el cabezal de compresor que yo quería poner en marcha era bastante parecido a este. Lo que tenía era aletas y se podía sacar el cilindro. Lo que les estoy diciendo no es nada que no se haya visto antes. En Industrias Baco, en Industrias Baco todo prácticamente funcionaba con aire, mucha herramienta neumática, mucho soplete, mucho compresor, mucha presencia de herramientas neumáticas, o sea, se necesitaban y los compresores, créanme, que estaban afuera de los galpones y por ahí tenían 6 metros de largo y no les estoy exagerando. Me acuerdo haber desarmado un cabezal de un compresor para hacerle un cambio de aros y que vayan los aros del Ford 350, o sea, el juego de aros del Ford 350 se ponían en esos compresores. Así que imagínense si se podía hacer más grande, más chiquito, o sea, es así. Bueno, como hablamos en aquel momento, acá tenemos lo que se podría llamar una tapa cámara que yo ya había hecho la marca, por eso lo desarmé tan sueltito de cuerpo. Y teníamos una tapita de cilindro propiamente dicha, ¿no? Con la correspondiente lengüeta de admisión y el pistón en punto muerto superior. En este caso sí, vamos a hablar de punto muerto superior. ¿Cómo iba a ser el desarrollo? Dado que, bueno, ustedes vieron que ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Exactamente. La válvula de admisión pega directamente con la cabeza de pistón. Esto iría en esta posición. Cerrando la entrada de aire y dejando salir el aire, en este caso sería el gas de escape. Hasta ahí estamos perfectos. ¿Cómo ibas a hacer, Tano, para, primero, poner la bujía, segundo, que la válvula no te pegue en la cabeza del pistón? Y hay un par de detalles más que los amigos que conocen de motores se deben estar dando cuenta. Pero bueno, vamos a empezar por decir que al estar esto en punto muerto superior, ahí tendría que haber agarrado un suplementito, pero bueno. Al estar esto en punto muerto superior y esta ser la potencial tapa de cilindro, ¿qué pasa acá? No tengo relación de compresión. Bueno, yo había ideado hacer una especie de separador, creo que era 8 milímetros, con una especie de cámara de combustión, donde la válvula, la lengüeta flapper no iba a estar montada directamente en el cilindro.
iba a estar montada, y no tengo acá para mostrarlo porque no lo desarrollé, iba a estar montada en el separador que iba a tener la cámara de combustión. Obviamente, todos estos orificios, ya sea para admisión, para escape, iban a ser replicados, quedando simétricos, pero dándole cierta separación. Cierta separación donde me permitía roscar la bujía. La bujía había que buscarle la posición, pero iba a quedar dentro de la cámara de combustión como corresponde. Y bueno, no era difícil, Tano, vos lo estás pintando extremadamente fácil. Tenía pensado, vamos por lo sencillo, después vamos por lo complejo. Tenía pensado montar una leva excéntrica, obviamente puesta a punto, con determinados grados de avance, abriendo y cerrando un platino, un puntini, como nos gusta decir a los italianos. Bueno, había que elaborar la leva, pero yo tenía árboles de leva, después una leva para platino no era difícil. En un momento se me había ocurrido montar la plaqueta de encendido del motor Minarelli y anexarle el volante. O sea, el volante magnético, la plaqueta del Morini, con los puntini puesto a punto, perfecto. Con la bobina de alta, iba a tirar la chispa en el momento que nosotros lo necesitáramos. Hasta ahí vamos bien. Bueno, si en esa época, por ahí, lo hacía con CDI, encendido por descarga capacitiva, capaz que era más fácil porque le ponía el pickup donde quería que lo lea y listo, teníamos la chispa. Por ahí había que incorporar la batería. Bueno, esto ya iba a quedar generando su propia corriente. ¿Qué pasaba? Si esto llegaba a arrancar, iba a levantar temperatura. La lubricación, obviamente, iba a ser con aceite en el cárter. Como debo haber dicho, la lubricación de esto es por salpicado. El aceite llega hasta un nivel, el cigüeñal en su giro golpea, lo cachetea y lo distribuye para distintos lados. Perfecto. La idea era hacer una véntola que canalice el aire al cilindro. Hasta ahí no estoy inventando nada. Podría ser hasta copia de un ciclomotor. Pero la idea también era refrigerar el aceite. Había que idearse cómo poner una bombita que la chupe con un cañito de cobre de este lado, para no cargar tanto esta punta del cigüeñal, de este lado. Del otro lado, en el cabezal que yo quería desarrollar, sí tenía eje de este lado. Montar una bombita de aceite que simplemente la circule, que pase por una serpentina de caño de cobre, 3 o 4 vueltas de caño de cobre de 516, calculo, que la véntola la refrigere y la devuelva fresca al motor. Era un lindo desarrollo. Hasta ahí podíamos tener algunas situaciones resueltas. Ya íbamos a tener relación de compresión, había que cubicar, carburador, que sería la parte más sencilla de todo esto. O sea, lo íbamos a tener en este caso de este lado, no es difícil. Se hace una chapita, se copia, se le hace la junta, se le suelda un niplecito, no con mucha distancia, eso se va sintonizando.
los largos para que no haya choque de gases, dado que esto es un motor chiquitito, había que calcularlo, pero no creo que llegue a los 40 centímetros cúbicos. Perfecto. Ya teníamos el carburador, que quizás podía ser de ciclomotor, o cualquier otro carburadorcito chiquito, porque el carburador de ciclomotor lo único que había que hacer era cambiarle el calibre a los pasos calibrados, o sea, bajar quizás un poquito la luz de determinados sectores como para que no se ahogue, para que no esté gordo. Porque muchos le llaman se ahoga, le llaman al... No, eso no es que se ahoga. Cuando se ahoga es porque se llena de combustible, de nafta, de benzina dentro del cilindro. Muy bien. El carburador lo teníamos. Y vamos a tener lubricación abajo. Por ahí, al cilindro, no iba a llegar lubricación. A todo lo que es válvula, dado que también la combustión iba a levantar temperatura en estas láminas. Esto quiero que lo vean y lo tomen como se lo imaginaba un chico de 12, 13 y 14 años. No quiero que salte ahora el ingeniero Garibaldi y diga, no, este es un loco, ya está, no lo miren más. No, yo me lo imaginaba así y le iba encontrando soluciones mecánicas dentro de mis capacidades. Entonces, ¿qué pasa? Íbamos a tener lubricación refrigerada abajo. Arriba, con la combustión, estas valvulitas, estas lengüetas, iban a levantar temperatura. Entonces, ¿cómo la íbamos a refrigerar? La íbamos a refrigerar al mejor estilo 2T. Dentro de la nafta, dentro de la benzina, dentro del combustible, una determinada porción de lubricante. Que en aquel tiempo estaba empezando a conocerse el 2T, pero lo que se le ponía era un chorro de aceite del 30. Que no era un chorro, era una medida determinada. Se agarraban un bidón aparte, se mezclaba bien, porque todos hacían lo mismo. Iban, cargaban nafta y después le anexaban el lubricante. Entonces, ¿qué pasaba? No se mezclaba. Lo que hacíamos, los que por ahí conocíamos un poquito de mecánica, preparábamos la mezcla afuera. Entonces, siempre la lubricación era pareja. Como he contado, en mi caso era siempre pareja. O no lubricaba nunca o le echaba un chorro porque me daba culpa. Pero bueno, eso era licencia que me daban los motores Minarelli, que tenían un desarrollo espectacular. Nos hemos cansado de hacerle maldad a esos motores y la verdad que seguían andando. Espectaculares. Siempre va a estar mi admiración y mi respeto al señor Gustavo Morea. Tuve el gusto de cruzar unas palabras nomás allá en los fines de Zanela, cuando bueno, ya iba a entrar en convocatoria con el industrial, habíamos ido a conocer la fábrica y bueno, la verdad, admirable. Tipo que respeto, admiro y es un ejemplo. No sé cómo no le dan el lugar a veces que se merece. Sé que se dedica al MotoGP y todo ese tipo de cosas, que a mí la competición no es algo que me guste. Sí, hablar de moto. Bueno, ya teníamos refrigerado arriba, mediante la mezcla nafta y aceite. ¿Qué pasaba? ¿Cómo ibas a hacer, Tano? ¿Cómo ibas a hacer, Tanito? Para que cuando el pistón venía cerrando la válvula de admisión, no se te vaya la nafta, no se te vayan los gases frescos, que ya había absorbido el pistón en su carrera descendente del carburadorcito. ¿Cómo ibas a hacer para que no se te escapen?
porque ahí no tenés cerrada la válvula de escape. Bueno, ahí había que jugar, había que sintonizar, había que trabajar muy bien. Si bien en los motores 2 tiempos siempre fue un órgano prácticamente vital, en este caso habría que haber renegado mucho para lograr un escape que se haga solidario al momento de evacuar los gases. ¿Por qué? Porque si se genera un colchón de gas, los gases que vienen subiendo, o sea, los gases, me refiero, cuando digo gases frescos, me refiero a la mezcla aire y nafta. Cuando los gases frescos vienen subiendo, los gases viciados, gracias a la retención que le puede generar el escape, se hace una especie de colchón y no los deja salir. Una vez que el pistón está en el punto que nosotros consideramos, la bujía echaría la chispa y bueno, se generaría obviamente una nueva combustión. Así era más o menos como yo lo quería desarrollar. El otro cabezal también tenía estas cámaras, bastante parecidas. Lo que pasa es que esto es un compresor de otra cosa que ya algunos amigos deben saber. Y les sigo dejando la incógnita a ver quién lo descifra. Pero el cabezal para compresor orientado para ese fin tenía un par de cualidades más. Perdí la marca. Un par de cualidades más que para los fines prácticos de lo que yo quería hacer me eran bastante útiles. Pero bueno, eso es más o menos lo que me acuerdo de lo que quería inventar o lo que quería generar, ya que está inventado desde 1892 ya había motores de 2 tiempos. Puede que me equivoque con la fecha, pero bueno, no sean tan duros, que a esta hora el cansancio y la memoria no son las mejores. Pero se podía lograr, se podía llegar a lograr. Muy bien, Tano. Ponele que todo lo que vos dijiste de resultado, con más o menos reniego, alguna explosión le hubieses hecho hacer. ¿Cómo lo ibas a hacer arrancar? Bueno, acá iría lo que era la plaqueta de encendido, el correspondiente volante magnético, la correspondiente véntola. Y acá de este lado íbamos a tener la bombita de aceite. Se podía asemejar a un interloop. No era mucho lo que necesitábamos, no necesitábamos presión, necesitábamos que circule. Entonces acá se podía montar un volante y con el sistema de soga tirando se podía llegar a poner en marcha. Eso era lo que yo intentaba desarrollar cuando tenía 12, 13, 14 años. Bueno, hoy ya soy técnico mecánico, me río un poco, me genera cierta ternura, pero créanme que nos acostaba, bueno, yo y hay tantos otros contemporáneos que se dedicaban a este tipo de cosas, nos acostábamos pensando qué hacer. Nos dormíamos pensando qué hacer. A mí me ha pasado de no darme cuenta en qué momento me dormí del pensamiento intentando generar algo. Así que bueno, gente, esto es para el amigo que creo que se llama Federico. Ya pinta para preparador de motores, sabe mucho de cálculo, mucho de grados de avance, mucho de cosas intrínsecas de los motores. Así que bueno, nada, eran las fantasías de un chico que hoy me puedo dar el gusto de contárselos, dado que bueno, está esta tecnología.
Como habrán visto, vamos a correr esto. Estuve trabajando en una casa, estuve haciendo un pequeño service, gente humilde, donde yo generé una grifería que no es que hice nada genial, simplemente les mostré cómo se puede, que tampoco quería filmar mucho porque la gente tenía un poco de vergüenza, porque le falta poner las cerámicas en el baño y demás, pero vergüenza es otra cosa, vergüenza es otra cosa. Vergüenza es hacer videos sin saber, por ejemplo. Bueno, la propuesta es esta. El día que tenga la cantidad de piezas, que las tengo que buscar, tengo que tener, les voy a mostrar cómo desarrollar una grifería exterior, que si bien no es lo más hermoso estéticamente, pero cumple perfectamente la función. O sea, manteniendo los 15 centímetros entre centro que tiene que haber para poner la grifería exterior con los desplazadores. Pero la medida es 15 centímetros, 150 milímetros. Manteniendo esos 150 milímetros, yo les voy a desarrollar cómo se debe hacer la mezcladora exterior o cuadro de ducha exterior para alguna necesidad que por ahí tenga alguno y le interese realizarla. Con un costo bajísimo. El costo de los materiales de polipropileno, que siempre va a ser mucho menor a lo que puede valer, a lo que puede costar una grifería exterior. Aunque no lo crean, y quizás para fogonear un poco más mi bronca y mi indignación, me estuvieron escribiendo un par de seguidores de Panchejo Videos, preguntándome qué opino de la bomba Motorarg, que yo sé que es una marca que está hace montones de años, que él la describe como que trabaja perfecto y bla, bla, bla. Yo no dudo que sea de esa manera, la marca amerita que sea así. Lo que pasa, que el tipo es vendedor, no es plomero. Si van a comprar algo de eso, y acá me pongo en el papel de instalador, si van a comprar algo de eso, consulten con un técnico de confianza. Porque el tipo la prueba con una palangana, donde la bomba no tiene que desarrollar más que 1,5 metros de trayecto, y siempre está cebada. Después eso que censa cada 20 minutos, todo eso va en función a la capacidad que tenemos arriba en el tanque como en la capacidad que tenemos en cisterna. Hay casos y hay tanques y hay viviendas que por la distribución que tienen se gastan 600 litros en 20 minutos. Depende. Puede pasar que se queden sin agua. O sea, en condiciones óptimas, como las que presenta el tipito este, funciona. En condiciones óptimas, con una buena cisterna, una buena recuperación y un tanque con los litros adecuados. Ahora, como digo siempre, cada casa es un mundo. Fíjense bien antes de comprarla, porque eso que la enchufan y ya está no es tan así. Yo soy de la idea de seguir con los automáticos, automático elevado, automático en cisterna y listo. Pero bueno, el tipo, como dije, es vendedor, no es plomero. En ningún momento habló de qué puede pasar. Simplemente dijo que si le imita el corte de que no hay agua, la bomba tira error. Y si tenés una cisterna con un caudal insuficiente, te va a tirar error cada 5 minutos. Y ahí la gente se vuelve loca. Ni hablar si el tanque de la vivienda es chico. Si el tanque de la vivienda es chico y censa cada 20 minutos, bueno, será cuestión de suerte. Yo sé que van a decir que es muy difícil que se vaya a determinada cantidad de agua en tan poco tiempo. Hay casas que son 3 departamentos y tienen un tanque de 600 litros. Lo vi yo.
lo vi yo. Así que bueno, gente, antes de comprar algo de eso, consulten con un instalador de su confianza, que sabe qué agua tiene abajo, qué agua hay que recuperar, y si no, sigan con los automáticos, que créanme, la bomba debe ser buenísima, la marca hace mucho que está dando vuelta, que la conozco, pero bueno, funciona en condiciones ideales. El tipito se aprendió a armar los cañitos adentro de una palangana con 2 llaves de paso, teflón, y de vez en cuando describe una válvula de retención, que ya la deben haber visto en todos los videos del tipo. Así que bueno, nada, el producto en sí mismo es válido, pero tiene que haber determinadas condiciones para que todo funcione como lo dice el sujeto este. Tengo un montón de mensajes que me mandan, diciéndome, vos tenés razón, cada día está más... Pero bueno, dejémoslo ahí. Este siciliano en su taller. El saludo a los amigos. Si me faltó nombrar alguno, Almafuerte, Cobursa, Tito, Adriano, 09 Michael, y se quedaron hasta acá, el amigo Juan Manuel Papa. Les mando un saludo grande, gracias por el apoyo, gracias por la paciencia. Terminamos justo, parece, con los 31 minutos, así que nada, nos vemos en otra charlita de siciliano en su taller.